Bienvenidos a Agni Shanti. Queremos agradecer la invitación de nuestro amigo Miguel Aceves para esta serie de videos acerca del tema de la muerte, un tema complejo, un tema apasionante. Y esta serie de videos son para Transcomunicación México. Desde ya, muchas gracias. El tema que nos ocupa hoy es el tema de la muerte. Es un tema muy misterioso, es un tema apasionante, es un tema que a todo ser humano le ha interesado desde los albores de la humanidad hasta la actualidad. Nadie está exento de ocuparse de este tema, así que inevitablemente todos, de algún modo u otro, vamos a ser tocados por la muerte, ya sea por la muerte de otros o por la muerte propia. El enfoque que vamos a darle es acerca de, digamos, cómo ve la muerte en la psicología transpersonal. No hay una única opinión en la psicología transpersonal acerca de la muerte, por lo tanto no voy a poder dar un único punto de vista. Voy a plantear algunas de las alternativas que tenemos para pensarlo, ¿sí? No puedo dar una única respuesta no podemos hablar de una uniformidad de criterios acerca de esto, pero sí podemos hablar de cómo enfoca este tipo de temas la psicología transpersonal. La primera cuestión sería: ¿qué es la psicología transpersonal? Es aquella rama de la psicología o especialidad o corriente de pensamiento psicológico que considera todos los estados de conciencia del ser humano como estados naturales o estados aceptados dentro del patrimonio que tiene la humanidad como especie en cuanto a los posibles estados de conciencia que puede tener. Es decir, en pocas palabras, todos los estados de conciencia, inclusive los estados místicos y los estados alterados de conciencia que suceden en ciertas ocasiones, en distintas experiencias que tiene el ser humano, a veces en ceremonias chamánicas, a veces en trances místicos, a veces en experiencias espirituales de todo tipo en las distintas culturas. Todo esto la psicología transpersonal lo considera patrimonio de la humanidad y por lo tanto un estado de conciencia susceptible de ser estudiado científicamente. Lo primero que nos vamos a preguntar es cómo enfoca la ciencia y cómo enfocan las religiones el tema de la muerte. Primero, las religiones por sobre todo lo enfocan desde el punto de vista de las creencias, o sea, un sistema de creencias que trata de explicar la muerte como parte de la experiencia humana, y por lo tanto hay una serie de creencias en cada religión que tienen que ver con la existencia de vida más allá de la muerte, con el cielo y el infierno, este tipo de cosas que están más basadas en un sistema de creencias particular para cada religión. ¿Cómo enfoca la ciencia este tema? La ciencia, como se ha dicho, ha desarrollado inclusive una parte específica, una especialidad que se llama tanatología, que se ocupa de todo lo que es el estudio de la muerte y del momento de la muerte y todo lo que es ayudar a la gente a morir mejor, con una mejor calidad de muerte, es decir, que la persona no sufra o que esté en un estado de paz y armonía al momento de morir. Sin embargo, ¿qué es el enfoque general de la ciencia acerca de esto? ¿En qué consiste este enfoque general? Bueno, podríamos resumirlo en lo siguiente. La ciencia actualmente se basa mucho en el materialismo, es decir, está influida por una corriente de pensamiento que es el materialismo. ¿De qué forma está influida? Está influida de modo que se piensa el ser humano como solamente un cuerpo físico. Al pensar esto, se cree que la muerte significa el fin de la vida y no hay ninguna otra cosa. Este enfoque no es demostrable. Vamos a tratar de explicar por qué. A diferencia de las religiones, la ciencia busca siempre evidencias empíricas. Sin embargo, hay un detalle fundamental que a mucha gente se le ha escapado, digamos, que no han reparado en este detalle, que es el siguiente. Como todo sistema de creencias, la ciencia también está partiendo de una serie de suposiciones básicas. O sea, así como las religiones son sistemas de creencias, la ciencia también es un sistema de creencias, tal vez el mejor o el más fundamentado en algún sentido, porque es el único sistema de creencias que busca contrastar empíricamente lo que sostiene. Sin embargo, no todo lo que la ciencia propone como axiomas o como fundamentos de algo que trata de deducir acerca de un tema, como en este caso la muerte, es demostrable. Por ejemplo, podemos decir que una persona escéptica, una persona materialista,
que se base en la ciencia nos va a decir que es muy evidente que después de la muerte no hay nada, porque el cuerpo se desintegra, entra en putrefacción en la tumba, y eso es todo. Y la pregunta sería, ¿eso es todo en qué sentido? Porque no estamos demostrando si hay algo o no más allá de la muerte, porque eso habla del cuerpo. Pero ¿y si somos algo más que un cuerpo? Entonces esta persona nos puede responder, bueno, eso es una creencia. Sí, es cierto, creer que hay algo más allá de la muerte es una creencia, pero creer lo contrario también es una creencia. En pocas palabras, una persona que piensa que no hay nada más allá y que somos solo un cuerpo físico, no puede demostrarlo, solo lo puede creer. A diferencia de que generalmente la gente que es muy cientificista piensa que las personas que pensamos que hay algo más allá de la muerte lo creemos solamente, ellos tampoco pueden demostrar nada, porque ellos no pueden probar que no hay nada más allá de la muerte. Pueden suponerlo, pueden creerlo, pero no lo pueden probar. Del mismo modo que ellos nos dirían que nosotros tampoco lo podemos probar. Esto quiere decir, en pocas palabras, que es imposible demostrar la no existencia de algo. Por ejemplo, si yo quiero decir que Dios no existe, ¿cómo hago para probar que Dios no existe? Porque una cosa es probar que hay una serie de factores que me hacen pensar o deducir que Dios no existe, y otra cosa es que yo pueda probarlo. Probar que Dios existe tal vez sea muy difícil o imposible, o probar que Dios no existe también igual de difícil. En pocas palabras, si enfocamos para el lado de la muerte, si enfocamos el tema del alma, ahí nos daremos cuenta de que yo no puedo, bajo ningún punto de vista, decir que hay una prueba irrefutable de que el alma no existe. ¿Por qué no hay pruebas irrefutables? Porque ¿cómo se demuestra que algo no existe? Tratando de eliminar todos los factores posibles, las explicaciones alternativas. ¿Y cuántas son las explicaciones alternativas? Millones. Es casi infinita la variedad de posibilidades de cosas que se pueden plantear para tratar de demostrar que el alma no existe. Pero si esto fuera demostrable, entonces habría que poder eliminar todas las posibles otras causas que dieran lugar a suponer que un alma existe. Y como eso es una gama casi infinita de posibilidades, es imposible eliminarlas todas. Por lo tanto, no habría forma de probar que el alma no existe. Así como muchos pueden suponer o decir que no hay forma de probar que existe, bueno, supongamos que no hay forma de probar que existe, pero tampoco hay forma de probar que no existe. Así que los escépticos, en este sentido, también están equivocando el camino en el sentido de haber creído que la evidencia física de la descomposición del cuerpo físico es suficiente para pensar que no hay nada más. ¿Sí? O sea, que no hay nada más allá de la muerte. Del mismo modo, tenemos que pensar en las que se llaman ECM, experiencias cercanas a la muerte, que son esas experiencias donde las personas narran haber entrado en un túnel con una luz en el fondo. Algunas personas son escépticas con respecto a esta experiencia y piensan que desde el punto de vista de la ciencia esas experiencias no tienen validez, aunque se repitan y aunque muchas personas, miles de personas en todo el mundo, repitan lo mismo y hablan de experiencias similares, no son exactamente iguales, pero en realidad ninguna experiencia humana que se pueda documentar siempre exactamente igual a la otra. Así que las pequeñas variantes que existen no serían un obstáculo para aceptar que esta experiencia existe. Ahora, la interpretación de esta experiencia es un problema, porque las SM, o sea, experiencias cercanas a la muerte, para una persona que es escéptica, son simplemente proyecciones o imaginación o proyecciones del contenido mental que cuando la persona está muriendo y regresa a la vida, narra una serie de cosas que algunos interpretan como efectos fisiológicos del organismo, efectos neuronales, neurotransmisores, accionando de algún modo en las neuronas. Entonces, todo esto sería una interpretación, pero lo interesante de esto es que las SM también pueden ser vistas desde otro punto de vista, el de la psicología transpersonal y de otro tipo de ciencias más amplias, que nos llevan a pensar que en realidad estamos hablando de una experiencia interior de la persona que es absolutamente real. Es un estado alterado de conciencia que ocurre en el momento de la muerte. Y entonces, ¿qué pasaría con la interpretación científica, la interpretación fisiológica que nos da la ciencia acerca de esto, tratando como de desmerecer o disminuir el valor de las SM? Bueno, lo que sucedería es muy simple. Eso, una vez más, es una interpretación, no es el reflejo perfecto de la verdad absoluta o de la realidad, sino que es una interpretación más. Así que como es una interpretación, es tan interpretación una cosa como la otra. Ahora,
hay algo que siempre nos hemos preguntado es, ¿quién es el que se muere, no? ¿Quién es el que se muere? ¿Quién muere? Uno diría el cuerpo, pero hay una gran incógnita con todo esto. Y la verdad acerca de todo esto, ¿dónde la vamos a hallar? Esto me evoca una serie que se llamaba Código X, o Los Expedientes Secretos X, donde el lema de la serie decía, la verdad está allá afuera. Yo lo primero que voy a sostener en este momento es, no, esto no es correcto. Buscar la verdad es correcto, pero la verdad está acá adentro. Y esa búsqueda de la verdad es importante porque esto nos va a poder esclarecer el tema de la muerte y muchos otros temas fundamentales para el ser humano. Así que empezaremos por buscar las respuestas adentro. Voy a, tratar de guiar el curso de esta conversación hacia ese lado, o sea, hacia el lado de la búsqueda interior, la búsqueda espiritual. En este sentido tenemos los conceptos de alma y ego. El alma es lo que somos y el ego es lo que creemos que somos. El ego es como el eje de nuestra personalidad. El ego es la parte que nosotros aludimos cuando decimos yo, siempre estamos hablando del ego. Y el alma es lo que somos, pero no sabemos que somos. Y el ego intenta ser una especie de reflejo imperfecto del alma, de lo que somos realmente. Pero como el ego no tiene identidad propia, como si fuera una cáscara vacía, busca siempre sentir la identidad. Y la pregunta a ¿quién es el que se muere? ¿Quién es el que se muere? Sería una pregunta interesante. También para responderla depende del punto de vista. Por ejemplo, si pensamos en el alma es algo que trasciende, es nuestra esencia, que trasciende ya la muerte. Trasciende la muerte, trasciende la materia, trasciende la energía, trasciende el espacio y trasciende el tiempo. De modo que, si el alma es una entidad trascendente, no puede tenerle miedo a la muerte ni estar preocupada por la muerte, porque ya existe más allá de la muerte. Entonces está temporariamente asociado a un cuerpo, que es el cuerpo físico nuestro, y después lo abandona, simplemente esto. Entonces no hay tanta dificultad en comprender esto. Desde el punto de vista del alma es fácil. Ahora, desde el punto de vista del ego es bastante complicado. ¿Por qué? Porque el ego siente que se le acaba la oportunidad, que se le acaba la vida, porque el ego sí es perecedero. Y como el ego es perecedero, el que busca explicaciones acerca de esto no es el alma, porque el alma ya sabe esto. El que busca explicaciones y quiere creer que hay algo más allá de la muerte es el ego. ¿Por qué? Porque el ego sabe que se le termina la historia. Entonces hay que diferenciar esto porque el ego es una falsa entidad que dura mientras estamos vivos y luego se disuelve. El ego sí se disuelve, el alma pervive. Entonces hay que hacer esta diferencia y comprender que quién es el que se muere. Bueno, en el fondo el que siente que se muere y el que está deseoso y anhelante de comprender qué pasa más allá de la muerte es el ego, que no la tiene garantizada después de la muerte, mientras que el alma no necesita saber nada porque ya está, ya sabe o ya trasciende la muerte. Por todas estas razones, lo que vemos es que el tema del alma y el ego es un tema central para comprender todo esto. En este sentido, también nos podemos preguntar ¿por qué sufrimos el duelo los seres humanos? O sea, ¿por qué el duelo suele ser tan doloroso? Sobre todo cuando se nos muere un ser querido. El duelo es doloroso por la sencilla razón de que tenemos apegos. Estamos creando apegos con todas las personas. Y todas las personas que nos importan, sentimos que nos une un lazo que nos ata a esa persona. Y cuando este lazo se rompe debido a la muerte, sentimos que estamos perdiendo al otro. Ahora, la pregunta sería, ¿el duelo es porque el otro se fue o porque yo me quedé? En pocas palabras, el duelo, la muerte, nos impacta emocionalmente, pero el duelo es efectuado porque estoy preocupado por el otro que se fue al otro mundo, que se fue al otro lado, o que ya no existe más según la visión que tenga cada uno, o estoy preocupado porque yo me quedé aquí, porque ya no lo tengo al otro. En realidad el duelo siempre tiene que ver con uno y no con el otro, aunque parezca terrible decirlo. El duelo tiene que ver con que sentimos que a nosotros se nos fue una parte, que nos arrancaron un pedacito. Y esa es la razón por la que es doloroso, porque estamos apegados y sentimos que lo perdimos al otro, que el otro ya no está con nosotros, que el otro ya no nos pertenece o nos pertenecía pero nos fue arrancado de la vida. Por esa razón el duelo es doloroso y por esa razón está totalmente vinculado con el ego, porque el ego es posesivo, el alma no. El alma puede estar vinculada a otras almas a lo largo de toda la eternidad, el ego no, el ego tiene una existencia limitada y se apega a las cosas y a los seres y por lo tanto cuando esto ocurre, sufre cuando pierde a alguien o cuando pierde algo.
Cualquier pérdida para el ego es motivo de un duelo mayor o menor según la gravedad del caso. ¿Cómo trascender esta idea? O sea, que la muerte tiene que ser interpretada como algo terrible o puede ser vista desde otro lado. La muerte puede ser trascendida. ¿Cómo? Situándonos más adentro nuestro, buscando el conocimiento del alma. Al descubrir el alma, podemos pensar en la muerte como la puerta hacia la trascendencia o la muerte como la liberación.